Bienvenidos a un nuevo episodio de Capacidades. Si en el anterior episodio hablábamos del mundo de la discapacidad en general, de si vivimos en una sociedad empática o no y de cómo es vivir tu vida con una discapacidad, hoy nos vamos a centrar en el trastorno del espectro autista. Un trastorno del neurodesarrollo del que hemos oído hablar, escuchamos cosas en televisión, oímos cosas, pero que si no nos toca de cerca, quizá no conocemos tanto. Hoy en Capacidades profundizamos en el autismo e intentaremos desmitificarlo con la presencia en el estudio de dos invitadas muy destacadas en este ámbito. Son Marisa San Blas, CEO de la Fundación Miram, una fundación que atiende a más de 200 personas en la Comunidad Valenciana, a personas con autismo y a sus familias en todas las etapas de su vida. Y a Marian Ferrús, ella es médico, es presidenta de la Fundación Miram y también es madre de un joven ya con autismo. Bienvenidas a las dos. ¿Cómo estáis? Muchas gracias, muy bien. Es un placer, estoy muy contenta que estéis aquí y tengo mil cosas que preguntaros, así que vamos a empezar ya. Marisa, vosotros, bueno, tú en concreto, con una compañera, creo, ¿no? Fundasteis la Fundación Miram. ¿Es porque detectasteis una necesidad de ahí apoyar a las personas con autismo y a sus familias, supongo? Sí, esto fue en el 2008, es decir, y realmente, pues bueno, un poco desde la necesidad de dar una respuesta diferente, ¿no? Y muy acompañado por ese momento en un grupo de familias que también pues era ahí en conjunto y con esta sinergia que estamos teniendo, qué podemos hacer, qué podemos crear y un poco cómo podemos acompañar más allá, ¿no? De unas solas pocas sesiones o solo, ¿no? Un momento de unas pocas horas a la semana de sesiones de logopedia o de apoyo emocional o conductual, ¿no? Y bueno, ahí se generó una sinergia entre familias y profesionales y fue un poco esa creación de la fundación para dar esa respuesta a lo largo de todo el ciclo vital, que era un reto importante. Y estáis a tope, más de 200 familias. Y más de 500. Y de 500, o sea, me he quedado súper desactualizada. Sí, ahora en estos momentos estamos atendiendo a más de 500 familias y bueno, y con una prospección de atender a cerca de 300 más en pocos años. Bueno, pues ánimo ya por ello. Marian, tú eres presidenta de la Fundación Miram, pero tú llegaste allí de forma muy diferente, porque eres madre de un niño con autismo, un chico ya con autismo. ¿Cómo supiste que tu hijo no tenía un desarrollo típico? ¿Cómo llegaste a ese diagnóstico? Pues yo ya tenía hijos anteriores, más mayores. Y bueno, pues al principio cuando ves que el desarrollo es más lento, no habla, hace cosas raras, pues como todos los padres, pues quieres pensar que ya hablará, que es más o menos normal, que no todos los niños tienen que ser igual, pero llega un momento, bueno, mi hijo tiene un grado de necesidad bastante alto, tiene un autismo bastante severo, podríamos decir, entonces llegó un momento cuando tenía pues unos 24, 27 meses que ya vimos que las cosas que hacían se salían de lo que es el patrón que uno piensa que es la normalidad. Entonces buscamos asesoramiento en una neuropediatra y nos dio el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo, que a esas edades tan pequeñitas es a lo que llegan, ¿no? Que es... Y bueno, pues buscamos asesoramiento en los profesionales de Miram, que en aquel momento aún no eran fundación, era una empresa, ¿no? de terapias. Empezamos con ellos, la verdad es que con ellas, porque eran todo mujeres, nos acogieron súper bien, encontramos lo que necesitábamos y como ha dicho Marisa, poco a poco vimos que hacía falta algo más, que las familias necesitábamos un apoyo más integral y que el momento ese del diagnóstico y cuando los niños son pequeños, que es cuando más se pueden hacer cosas, había que acompañar a las familias y bueno, pues a raíz de eso entré en la fundación y hasta hoy. Bueno, voy a repetir preguntas contigo. Tu hijo ya tiene 22 años. Sí. Si en un principio es duro ese momento del diagnóstico y las etapas iniciales son muy duras hasta que coges las riendas y encauzas aquello, parece que cuando pasa el tiempo es todavía más duro, aunque se piense que no, cuando la persona se hace más mayor. ¿O es más duro para ti o no lo es?
Es diferente, porque al principio te encuentras con ese duelo, con esa fase de negación, de rabia, ¿no? De por qué a mí, o de la tristeza de lo que pudo haber sido y no fue, y poco a poco eso va pasando. Y bueno, pues es tu vida, lo asumes. Entonces te vas enfrentando con retos que son diferentes. Esto es como cuando dicen que es peor o que es más duro tener un niño de 3 meses o tener un adolescente de 14. Bueno, pues depende, porque en cada momento tienes te enfrentas a unos retos diferentes, ¿no? Es verdad que durante la etapa escolar es relativamente fácil porque hay algunos recursos, no todos ni mucho menos, pero algo. Conforme se van haciendo mayores empiezas a ver el vacío y empiezas a enfrentarte también yo creo que es uno de los miedos principales de los padres, que es qué pasará en el futuro cuando yo no esté, ¿no? Pero respecto a dureza, pues depende de muchas cosas también, depende de quién te acompañe, depende de si tienes una red de apoyos, depende, no sé, yo no diría que es más duro, sí que es una carrera de fondo. Esto no acaba, eso sí te lo puedo asegurar. Este tema merece un episodio completo, lo dejo ahí, lo haremos y pasamos ahora a otros asuntos. Marisa, parece que la incidencia del autismo ha aumentado en los últimos años. ¿Eso es cierto o es que el autismo se visibiliza más? Es cierto que ha aumentado la incidencia, pero también porque tenemos mejores herramientas para diagnosticar, ¿no? Es decir, antes, pues bueno, habían diagnósticos, pues todo lo que antes se denominaba el síndrome de Asperger, que ahora es el autismo de nivel 1, ¿no? Pasaba mucho más desapercibido, era mucho más, ¿no? Mucho más complejo poderlo diagnosticar y detectar. O también en el género, ¿no? El autismo en mujeres también ha estado muy invisibilizado, entonces todo eso también tenemos ahora mejores herramientas para poderlo ver, para poderlo, ¿no? Para poderlo diagnosticar. Y en sí también la incidencia, continuamos sin saber por qué, ¿no? Ha aumentado todo, pues bueno, ahí María nos podrá contar un poco mejor, ¿no? Las causas neurobiológicas, pero sí que al final es una conjunción, ¿no? de pues toda la parte ambiental y bueno, pues un poco también en el mundo que estamos viviendo y cómo está incrementando la incidencia, pero continuamos sin saber cuál es la causa, ¿no? Por eso al final también se habla de una condición, ¿no? Es una forma de percibir y sentir y ver el mundo. Y cuando uno tiene ese diagnóstico en mano, ¿cómo hay que atacar? A nivel terapéutico, a nivel médico, porque a veces se piensa que las personas con autismo, los chavales con autismo, pues toman muchos medicamentos y tal. ¿Eso es cierto? ¿Cómo hay que actuar? Pues la verdad es que depende de cada persona. A nosotros nos gusta decir que lo importante no es la etiqueta, no es el diagnóstico, sino que es detectar las necesidades de apoyo. Entonces, cuando acabas de recibir un diagnóstico, bueno, pues tienes que buscar asesoramiento, por supuesto, experto, pues de neuropediatras, de médicos, de psicólogos, pero al final lo importante es ver esa persona en concreto, ese niño, niña o ese adulto o adulta que tienen autismo, que necesitan. Algunos puede que necesiten alguna medicación para regular, pues si tienen asociado una hiperactividad, pero la mayoría no necesitan esas medicaciones. Unos a lo mejor pueden necesitar logopedia, otros pueden ir a talleres de habilidades sociales, con otros hay que trabajar, pues a lo mejor la psicomotricidad. Y ya digo, no es tan importante el diagnóstico 1 o 2 con comorbilidades o no, lo importante es qué necesitas y qué te voy a dar para que tu vida sea lo más completa posible y puedas desarrollarte a donde puedas llegar. Muy bien, es verdad. Entremos en el terreno de estigmas, de mitos, porque parece que siempre las personas con autismo pues son súper inteligentes o les encantan los animales o la música, cosas así, ¿no? Se relaciona con esto y la realidad es que no existen dos personas con autismo iguales, y también es cierto que cuando eres capaz de ver, de observar a través de la mirada de una persona con autismo, descubres cosas
que eras incapaz de ver porque tienen una sensibilidad maravillosa. Contadme esto, vamos a desterrar mitos. Sí. Sí, es que aquí el cine no ha hecho bien, ¿no? Nosotros aún no nos hemos encontrado ninguna persona autista, ¿no? Que al lanzar, como pasa en Rayman, la caja de cerillas diga hay 228 cerillas, ¿no? Nosotros hay una frase que nos gusta utilizar mucho en la fundación, que es decir que la fundación no sabe de autismo. La fundación sabe de cada persona que llega con su autismo, ¿no? Entonces, al final, ahí lo importante pues es saber, ¿no?, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, cuál es su red de apoyo, cómo es su entorno, cómo vamos a influir en él, porque ahí sí que también tenemos ya muy claro que o empezamos a influir sobre el entorno que le rodea a la persona, o nunca vamos a cambiar el que la gente entienda que por ser diferentes estamos y podemos aportar mucho, ¿no? Y que no va de menos, sino que va de más, ¿no? Un poco esto. Y luego, pues dentro de todos estos mitos, pues efectivamente ahí lo que hay que ver es dentro de cómo se diagnostica el autismo, ¿no? Es decir, pues sí, hay muchas personas que por cómo perciben a nivel sensorial, por cómo, ¿no?, es decir, entienden el espacio, por cómo le va a dar un comportamiento como, ¿no?, como un lugar, puede tener más ruido, menos ruido, más luz, menos luz, ¿no? Es decir, eso le va a llevar también a un comportamiento, a ver la vida en detalles y en imágenes, ¿no? Es decir, que eso que parece como muy específico y muy en detalle, es decir, realmente es algo que bueno, nosotros de eso se está dando la oportunidad que sean validadores de espacios, porque de repente están generando unos lugares donde medimos las luces, el color, la reverberación, ¿no?, el olor, es decir, que de repente estamos generando espacios amigables, no solo para las personas con autismo, sino para todo el mundo, ¿no?, que les envuelve. Y luego efectivamente hay algunas personas que pueden tener hiperfocos muy, ¿no?, muy concretos, es decir, pero eso no tiene más que ver pues como con sus centros o sus temas de interés y entonces no ser capaces, ¿no?, de poder ver que alrededor hay más cosas, y entonces es cierto que les hace ser especialistas en algunos temas. En algunos momentos eso puede ser una oportunidad y algo bueno para poder, ¿no?, es decir, pues relacionar, conectar, ¿no?, es decir, generar otras habilidades, y en otros momentos puede ser una propia cárcel para la persona porque no es capaz, ¿no?, es decir, de desengancharse de eso, ¿sabes? Es un poco. Entonces, al final, yo creo que sí que podemos decir que perciben el mundo de una forma diferente, pero no desde una parte de mitificación, ¿no? Es decir, no desde una parte que digas, pues es que son espléndidos o no, es un poco, es decir, pues eso. Yo sí que hay dos mitos que me gustaría dejar claro que no son ciertos, porque son los que te encuentras cuando eres madre y vas con tu hijo y dices, no, es que tiene autismo. El primero, uy, pues será muy inteligente. Bueno, pues mira, el 60% de las personas con autismo tienen discapacidad intelectual, y una discapacidad que puede ser severa. Entonces, no, las personas con autismo son personas y tienen su inteligencia y cada uno la suya. Y el segundo es que son violentos, que también es un mito que no sé por qué últimamente está penetrando mucho en la sociedad y hace que se les tenga miedo. Entonces la segunda es que mi hijo tiene autismo, ay, te pega, pero vamos a ver, o sea, la violencia es mínima en las personas con autismo y además son gente que está muy cuidada, muy regulada. Entonces yo creo que son dos mitos muy dañinos y que desde aquí, desde cualquier parte, hay que pelear contra ellos. Como decía Marisa, cada persona con autismo es una persona con autismo, no hay generalizaciones y mucho menos de ese calibre. Estupendo, eso lo dejamos ahí, además lo pondremos por redes sociales porque se tiene que saber. Yo os quería hacer justamente esa pregunta sobre cómo perciben las personas con autismo, porque vamos a ponernos en situación, esto puede pasar, vamos a un centro comercial, nos encontramos a un adolescente que quizá está tapándose los oídos, está haciendo aleteando, pero para la gente pues de a pie son unos gestos extraños, quizá está enfadado, quizá tiene una rabia
rabieta porque esa persona puede ser que esté teniendo un pico de frustración, de ansiedad, que claro, el ciudadano de a pie a lo mejor no lo sabe, ¿no? Pero ¿cómo puede estar percibiendo esa persona el centro comercial? Si somos capaces, vosotras sois, de poneros en su cabeza, ¿cómo podría estar percibiéndolo? Como una amenaza. Es decir, ahí es la cantidad de estímulos que está llegando, que nosotros integramos, ¿no? Es decir, y somos capaces de poder aislar, ¿no?, una conversación del ruido de fondo que estamos teniendo, o somos capaces, ¿no?, de poder focalizarnos en si estamos viendo o comprando algo con la tarea que estamos haciendo, con lo que está pasando a nuestros alrededores. Ellos no, es decir, eso pueden ser inputs que estén llegando y puede ser que, ¿no?, el lloro de un bebé que hay a muchos metros, a esa persona le esté llegando como alfileres, ¿no? Es decir, o que las luces estén siendo muy intensas, o que en ese momento el parpadeo o el destello esté siendo tan intenso que le esté generando un dolor de cabeza, ¿no? Es decir, o que le esté generando pues una cuestión sensorial de no poder integrar todo lo demás. Ahí al final lo que hay que también matizar es que en el 99% de las veces, es decir, todas las dificultades que se den a nivel conductual son producidas por el entorno, es decir, y por cuestiones comunicativas, es decir, o porque la persona quiere decirnos algo y no sabe cómo expresarlo, o porque la persona tiene una necesidad y no sabe cómo acceder a ella, o porque pueda tener un dolor, o porque en el espacio algo está pasando, en el entorno algo está pasando, pero tampoco sabe definir qué es y cómo es, ¿no? Es decir, entonces, lo primero es también eliminar que es la persona, ¿no?, que está teniendo un momento de desregulación, o es la persona quien se ha agitado, o no, esto al final es una manifestación de algo que nos ha querido decir y no ha podido tener las herramientas para podérnoslo decir, ¿no? Eso es súper importante, matizarlo y tenerlo claro. Y luego la respuesta al entorno, pues es verdad que vivimos en una sociedad como muy inclusiva y que todo es como muy diverso y que todo es como muy así, pero luego lo cierto es que continuamos tipificando, ¿no? Es decir, según moldes, según personas, según esto, ¿no?, continuamos ahí como clasificando las cosas, y a veces pues lo que nos resulta fuera o ajeno, pues tendemos como ser humano a juzgarlo, ¿no? Entonces, yo lo primero, ¿no?, que aconsejaría cuando viéramos una situación así en un centro comercial es primero no juzgues, ¿no? Esa es la primera, porque yo creo, bueno, ahí lo podrá matizar más Marian, ¿no?, pero yo creo que esa, tanto en las personas autistas como en las familias, es lo que es una losa, todo, ¿no? Es decir, es como esa sensación de, madre mía, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo me siento? Y que sin haber hecho nada al final te lleves esa mochila de culpa, ¿no? Es decir, entonces pues un poco sí que tener esa mirada de acompañamiento, que a veces es simplemente no pararte, no eso mirar, si no sabes qué hacer no hagas nada, ¿sabes? Es decir, sí, hay una tendencia también a cuando ves unos padres a lo mejor están agobiados pues porque su hijo o su hija están teniendo una rabieta en pleno centro comercial, muchas veces es lo contrario, quieres ayudar y entonces te acercas y ¿qué puedo hacer? Y muchas veces eso incluso es peor. Mucho la buena voluntad. Sí, sí, la hay, también. Pero en muchas ocasiones es mejor dar espacio y pensar que no es que esos padres no puedan o no sepan qué hacer con el niño y tú sí, sino que bueno, pues a lo mejor ese niño si se ha desregulado, sus padres saben mejor que nadie o su persona que se está acompañando lo que necesita. Entonces es ofrecerte, pero desde un segundo plano, ¿no? Y poco más, porque realmente el mundo no podemos ponernos en la cabeza de las personas con autismo, pero sabemos que lo perciben de formas que nosotros no podemos imaginarnos. Cuando hablamos con personas con autismo que no tienen discapacidad intelectual, te dicen cosas tan peculiares como yo, si no muevo la mano no la siento, por ejemplo, porque tienen problemas de propiocepción, o yo es que el ruido que hace el foco me taladra la cabeza y no puedo pensar en otra cosa, entonces tú me estás hablando y yo no te estoy mirando porque es que yo todo el rato estoy oyendo eso. O por ejemplo, yo voy conduciendo, hay gente que conduce que tiene autismo, yo voy conduciendo y las luces de freno hacen que me duelan los ojos. Entonces sabemos que perciben las cosas diferentes, hay que escucharles y sobre todo, como decía Marisa, no juzgar. Muy bien. Hablemos ahora de otro tema, hablemos de inclusión laboral, social, educativa.
¿Hace falta más inclusión, Marisa? A ver, primero yo creo que nos encontramos en un momento que deberíamos pararnos a pensar en cómo se ha desviado la palabra inclusión, ¿eh? Es decir, ¿Cómo se ha desviado? Claro, y qué entendemos por inclusión, ¿no? Es un poco nosotros, por un poco también el modelo de apoyo, ¿no?, que tiene la fundación. Hay una cosa que también nos gusta así reivindicar y decir mucho, que es muy basado en el modelo relacional, de decir, mira, es que nosotros ya estamos más allá de la inclusión, es decir, nosotros esto ya va basado en la relación. Nosotros estamos aquí, vamos a convivir, tenemos claro que somos ciudadanos de plenos derechos y no vamos a estar aquí pidiendo, por favor, míranos, atiéndenos y danos algo, ¿no? Es decir, porque al final estamos. Y estamos dentro de esa diversidad. Y eso empezamos a poner los focos, ¿no? Porque si no, un poco la sensación es que continuamos pidiendo limosna, ¿no? Es decir, exacto, continuamos pidiendo... No, pues al final esto yo creo que también hay que verlo desde esa parte de equidad, ¿no? Es decir, de equidad y de derechos. Es decir, yo... ¿no? Soy una persona y un ciudadano más con unos apoyos y con unas necesidades a las cuales se le tiene que dar una respuesta, ¿no? Es decir, porque estamos aquí, ¿no? Es decir, y un poco eso se tiene que acompañar. Entonces, al final, yo creo que la palabra inclusión, ¿no?, se está desviando, se está diciendo como el permitirme estar, ¿no? Es decir, o el déjame estar, o el estar suplicando, y muchas veces también se convierte en esa necesidad de recursos, en esa necesidad de apoyos, en esas políticas que realmente deberían acompañar, que tampoco están acompañando, ¿no? Es decir, porque al final esto se tergiversa un poco, porque al final cuando... No, pues vamos a la vía educativa, cuando estás teniendo aulas de 25 personas o estás teniendo unidades específicas con más de 12 alumnos, con escasos recursos, pues al final eso se tergiversa todo, ¿no? Es decir, porque al final todo eso se convierte en sobrevivir y un poco en la sensación de si las personas tienen que estar. Es que ¿qué hace falta por parte de la administración? Podéis Recursos. Reivindicar lo que queráis. Sí. Tenéis aquí micros. Hacen falta recursos, muchos. Y hace falta realmente entender una cosa que va en el sentido que decía Marisa, que cuando alguien dice es que nosotros somos muy inclusivos, lo dice como si fuera un mérito, y no es ningún mérito. Ser inclusivos es lo que hay que hacer, porque es que es el derecho de que todo el mundo viva en igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué hace falta? Pues que se entienda que la inclusión implica formar, por ejemplo, a los profesionales de la educación para que entiendan lo que es el autismo y que no vean que una persona con autismo, un niño, una niña, en un aula de 25, lo que va a hacer es desbaratar la clase, la desbarata si no hay formación, si no hay recursos. ¿Qué hacen falta? Recursos, por ejemplo, para que estas personas, para las personas con autismo, vivan cuando son adultos como cualquier otro y no tengan que estar con sus padres toda la vida porque no hay recursos para vivir. Que hacen falta pues centros ocupacionales, centros de día, programas de apoyo al empleo que sean reales y que sean verdad. Para eso hace falta dinero, pero también hace falta la voluntad política, que no es, como decía Marisa, la de regalar unas cuantas cosas o la de decir, mira, hemos hecho 30 plazas. Es que no es eso, es ¿cuántas personas necesitan esto? Pues a esas personas hay que dárselo. Es un cambio de mentalidad desde mi punto de vista. ¿Algo que añadir, Marisa? No, que efectivamente, es decir, que no es únicamente solo de recursos, sino también va de cómo cambiamos el foco, ¿no? Es decir, que esto no es solo únicamente me da, sino es únicamente cómo estamos acompañando pero desde todo, desde preguntarnos cómo realmente son los modelos de acompañamiento, ¿no? Preguntarnos cómo están siendo las leyes y cómo muchas veces sesgan, ¿no? y limitan poder realmente acompañar a las personas, ¿no? Es decir, yo ahora nos encontramos en una fase con mensajes muy, muy contradictorios, ¿no? Porque continuamente se está hablando de servicios desinstitucionalizados, de modelos centrados en la calidad de vida de las personas, de un poco generar, entender que cada persona es única y no todo el mundo necesita lo mismo, pero luego
cuando vas a traducir esto en apoyos, continuamos en modelos tradicionales, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente estamos en un momento de pararnos y realmente pensar, ¿no? Es decir, las políticas sociales continúan siendo políticas un poco casi desde la gratitud, ¿no? Es decir, no se ven como un derecho, es decir, nuestra vida va a depender mucho, nuestra vida y con ello la de las personas que atendemos, ¿no? Va a depender mucho según quién esté gobernando. Pues es que eso debería estar completamente blindado, ¿no? Es decir, porque con eso no se debería jugar una vez que ya hemos encontrado modelos que atiendan. Debería haber un pacto. Claro, o que año a año siempre estamos ahí, ¿no? Es decir, con esto de ¿qué será? ¿Qué será? ¿No? Si no fuéramos por las entidades privadas, las entidades, sobre todo entidades no lucrativas, básicamente fundaciones y asociaciones, no existirían el 99% de los recursos que hay, y eso no es justo. O sea, tenemos una administración, y no estoy hablando de la de ahora, sino en general, porque esto ha sido toda la vida y con cualquier tipo de gobierno, que fía el crear los recursos a la iniciativa, a los padres, a las familias o a algunos profesionales que están comprometidos, ¿no? Pero que luego incluye todos esos servicios en el sistema público de servicios sociales. Eso es, o sea, eso es una incongruencia. No puedes decir yo no voy a hacer centros de día, yo no voy a hacer formación profesional, hazla tú y si eso yo ya te doy dinero. Si la haces como yo te diga, como decía Marisa, en muchas ocasiones con modelos todavía muy clínicos, muy del siglo XX, muy de que en este centro solo puedes tener terapeutas ocupacionales y como mucho psicólogos, pero si necesitas un técnico de integración o un técnico de actividades deportivas, no, porque la ley dice que ahí no puedes estar. Pero vamos a ver, pongámonos de acuerdo, que lo que digáis sea lo que hacéis. Ya. En fin. Bueno, ha quedado esto dicho y ahí encima de la mesa, a ver si alguien recoge el guante. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Enhorabuena por el trabajo que hacéis. Os animo a seguir así. Yo sé que es duro, que hay que pelear mucho, pero hacéis muchísima falta. Y por mi parte, despedir este segundo episodio de Capacidades con una cita de Temple Grandin. Ella es una persona muy destacada en el mundo del autismo, es una persona con autismo, es educadora, es especialista en autismo y ha dicho lo siguiente, entre otras muchas cosas en sus libros: no importa lo diferentes que seamos, todos tenemos algo muy valioso que aportar al mundo. Y así acabamos este nuevo episodio de Capacidades. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto.